Premio Nobel de Medicina agnóstico, se convierte por ver curaciones inexplicables. El caso que vamos a presentar es el de un gran científico agnóstico, que se convirtió al presenciar una curación científicamente inexplicable en el santuario de Lourdes. La historia es fascinante. El santuario de Lourdes es uno de esos lugares donde se producen muchas conversiones, especialmente por presenciar milagros de curaciones inexplicables. Se producen conversiones difíciles de científicos que han abandonado el agnosticismo por lo que vieron allí. El caso de quien contaremos la historia es el Premio Nobel de Medicina Alexis Carrel, quien presenció una curación milagrosa en Lourdes en 1902. A partir de ahí, disparó una conversión lenta y sinuosa que le llevó de vuelta al catolicismo en 1939. Había ido al santuario de Lourdes para demostrar que todo eso se trataba de un engaño, y se encontró con que el engañado había sido él por sus creencias anteriores. 50 años después, el doctor Henry Bon y el doctor François Leuret publicaron el mayor compendio hasta la fecha de curaciones inexplicables para la ciencia, titulado Las curaciones milagrosas modernas con radiografías, planos y grafías. Y así se amplificó la experiencia del pionero Alexis Carrel, porque el doctor Leuret era el director de la Oficina de Comprobaciones Médicas de Lourdes, de modo que sus comprobaciones son de primera mano y dieron la razón a Carrel. Veamos la historia fenomenal de Alexis Carrel. Alexis Carrel nació en una familia católica en una pequeña ciudad en Francia, en 1873. Asistió a misa regularmente y fue a escuelas católicas dirigidas por jesuitas. Desafortunadamente, para el momento en que él entró a la universidad, era agnóstico. Él rechazaba por completo la fe católica y ni siquiera estaba seguro de si había un Dios. Sin embargo, él no se quedaría de esa manera toda la vida. Un milagro extraordinario en Lourdes ayudó a llevarlo de vuelta a la fe. Como agnóstico, Carrel estudió biología y medicina y se convirtió en un científico de fama mundial. Desarrolló una forma de permitir que los órganos vivieran fuera del cuerpo, un gran paso hacia el trasplante de órganos, y desarrolló nuevas técnicas para la limpieza de heridas. Lo más importante, sin embargo, fue que inventó técnicas para suturar vasos sanguíneos grandes, lo que le valió el Premio Nobel en 1912. Él mismo, después de su conversión, escribió sobre aquella época de agnosticismo, hablando de sí mismo en tercera persona, diciendo: absorbido por los estudios científicos, fascinado por el espíritu de la crítica alemana, Carrel se había convencido poco a poco que más allá del método positivo no hay certeza alguna, y sus ideas religiosas destruidas por el análisis sistemático lo habían abandonado, dejándole el recuerdo dulce de un sueño delicado y hermoso. Por ello, había encontrado refugio en el escepticismo indulgente. La búsqueda de las esencias y las causas parecía vana. Solo el estudio de los fenómenos era interesante. El racionalismo satisfacía totalmente su mente, pero en el fondo de su corazón se escondía un dolor secreto, la sensación de ahogo en un círculo demasiado pequeño, esto es, la insaciable necesidad de certeza. Aunque las apariciones de Lourdes originales se habían producido en 1858, gente en el siglo XX reclama que había sido curada por el agua de allí. A pesar del gran número de presuntas curaciones, el médico francés estaba firmemente en contra de la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera sucediendo. Esta es la razón por la que su opinión acerca de los supuestos milagros de Lourdes importaba tanto. Carrel quería ir a ver por sí mismo y en 1902 decidió participar como médico en una peregrinación, al poder sustituir a un colega médico que, por un contratiempo, tuvo que abandonar en el último minuto. De este viaje de Alexis Carrel surgió un libro que tendría el título de Viaje a Lourdes. Alexis viajaba de incógnito. Pocos sabían su identidad, pues él solamente quería constatar lo que allí ocurría y ayudar a los pacientes que pudiese. En su compartimento del tren había una mujer, Marie Ferrand, así la llama él en su libro,
pero en realidad su nombre real era Marie Bailey, cuyo estado era de extrema gravedad. Carrel era un fuerte escéptico hasta que conoció a la chica Marie. Él estaba en el tren rumbo a Lourdes en 1902 para ver la histeria por sí mismo, cuando se encontró con Marie, quien al parecer tenía algo llamado peritonitis tuberculosa, que le producía a la paciente dolores terribles. Era una enfermedad fatal. Ella estaba medio inconsciente y tenía el vientre hinchado, la piel traslúcida, las costillas que le sobresalían, una bolsa de líquido que ocupaba la región umbilical, fiebre alta, hinchazón en las piernas, el corazón acelerado. Tratando de ayudar, Carrel le dio morfina, pero dijo que no creía que ella incluso sobreviviera al resto del viaje a Lourdes. Otros médicos en el tren llegaron a la misma conclusión. Cuando llegaron, sus amigas la llevaron a la gruta, le vertieron 3 jarras de agua de Lourdes sobre ella. Con cada lote, dijo que sintió un agudo dolor en todo su cuerpo. Ante el asombro de los médicos presentes, su vientre empezó a aplanarse de nuevo a un tamaño normal, y casi inmediatamente su pulso volvió a un ritmo normal. A la noche, ella estaba lo suficientemente bien para comer una cena normal. Marie, ya curada, fue llevada al hospital, dirigido por el doctor Boissaire, un científico que defendía la veracidad de Lourdes. Carrel la visitó varias veces esa tarde con otros médicos y constató que la curación era completa. Llegó la noche y nuestro protagonista se acercó a la basílica, donde pronunció aquella oración que se ha hecho famosa: Virgen Santa, socorro de los desgraciados que te imploran humildemente, sálvame. Creo que tú has querido responder a mi duda con un gran milagro. No lo comprendo y dudo todavía, pero mi gran deseo y el objeto supremo de todas mis aspiraciones es ahora creer, creer apasionadamente y ciegamente, sin discutir ni criticar, nunca jamás. Tu nombre es más bello que el sol de la mañana. Acoge al inquieto pecador que con el corazón turbado y la frente surcada por las arrugas se agita corriendo tras las quimeras. Bajo los profundos y duros consejos de mi orgullo intelectual yace, desgraciadamente ahogado todavía, un sueño, el más seductor de todos los sueños, el de creer en ti y el de amarte como aman los monjes de alma pura. El científico Carrel no sabía qué pensar de todo esto, pero tuvo que admitir que todo lo que sabía acerca de la medicina hacía parecer como que esa curación fue de hecho milagrosa. Su proceso de conversión fue lento y con altibajos a través de los años. Él sabía que reclamar públicamente haber sido testigo de un milagro podía arruinar su carrera, así que se quedó callado sobre todo. Ni siquiera quería que la gente supiera que él había ido a Lourdes. Sin embargo, la curación de Marie rápidamente se convirtió en noticia nacional. Agencias de noticias informaron que Carrel había estado presente, pero que él no quería que hubiera habido algo milagroso en lo que pasó. Esto no era exactamente preciso, por lo que se vio obligado a publicar una réplica pública. En ella, reprendió a los creyentes religiosos, que por lo general son demasiado rápidos para reclamar que algo inusual es milagroso, pero también criticó al médico por descartar la posibilidad de los milagros, diciendo que Bailey también, de hecho, había sido curada milagrosamente. Esto fue un escándalo público. ¿Cómo podía alguien tan impregnado de la ciencia, que ha logrado tanto en la medicina, decir que la cura de Bailey podría haber sido milagrosa? Su carrera en Francia había terminado. Incapaz de trabajar en hospitales por más tiempo, se trasladó a Canadá y finalmente a Estados Unidos. Se incorporó al Instituto Rockefeller de Investigación Médica en Nueva York y pasó el resto de su carrera allí. Marie Bailey, por su parte, entró a un convento. Así se hubo convencido que la curación de la mujer podría haber sido milagrosa. Pero, ¿qué significa eso espiritualmente para él? No sabía qué hacer con esto exactamente, ya que admitirse plenamente a sí mismo que había sido testigo de un verdadero milagro en Lourdes requería repensar sus creencias religiosas, o falta de ella.
Le tomó 25 años de trabajar su corazón y su mente, hasta que finalmente, en 1939, decidió reunirse con un sacerdote católico con el fin de considerar seriamente volver a la Iglesia. Se hicieron amigos y 3 años más tarde anunció: «Yo creo en la existencia de Dios, en la inmortalidad del alma, en el Apocalipsis y en todo lo que la Iglesia Católica enseña». Y solo 2 años después de eso, él murió, pero no sin recibir los últimos ritos en su lecho de muerte. Dios lo había traído de vuelta justo a tiempo. Ya en el 3 de noviembre de 1938, 6 años antes de su muerte, se dirigió así al Señor: «Nada quiero para mí, sino vuestra gracia, que yo sea en vuestras manos humo llevado por el viento, que cada minuto de mi vida, Señor, esté consagrado a vuestro servicio. En la oscuridad en la que voy tanteando, yo os busqué sin cesar. Si bien ciego, me esfuerzo en seguiros, Señor, indícame el camino». Acogió la belleza del Evangelio, las exigencias de la moral cristiana y quedó fascinado por el mandamiento nuevo dictado por Jesucristo de un mundo nuevo. Para Carrel, hay una gran diferencia entre Jesús de Nazaret y Newton, y es el precepto del amor recíproco, enseñado por Jesús. Es una de las leyes más importantes de la gravitación universal.